Un cordial saludo a todos, les habla Alexander Santamaría y en este momento en conjunto con mis compañeros Italy Rangel y Brian Hernández les vamos a presentar y explicar todo lo referente a la corriente alterna ya que es fundamental para el suministro eléctrico moderno, siendo esencial para la distribución de energía en todo el mundo. Ok, entremos en contexto. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido del flujo de electrones varían de manera cíclica. Es el tipo de electricidad más utilizado en hogares e industria, y su forma de oscilación más común es la sinusoidal, que permite una transmisión eficiente de energía eléctrica. La principal ventaja de la corriente alterna sobre la corriente continua radica en su capacidad de ser transformada fácilmente. Esto se logra mediante el uso de transformadores que permiten elevar o reducir la tensión de la corriente, facilitando así su transporte a larga distancia con menores pérdidas de energía. Y podemos expresar a la corriente alterna matemáticamente como una ecuación de onda sinusoidal y I es igual a I más sobre el seno de la frecuencia angular por el tiempo, donde I representa la corriente en un momento dado, I más, que es el valor máximo de la corriente en amperios, la frecuencia angular en radianes por segundo y el tiempo en segundo. Ahora bien, hablemos cuál fue el origen de la corriente alterna. Y fue a través de la ley de inducción electromagnética de Faraday, conocida simplemente como la ley de Faraday, que fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y en el campo eléctrico creado por estos cambios. El enunciado de dicha ley dice: la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Y a su vez, en 1888, el inventor e ingeniero serbio Nikola Tesla diseñó y construyó el primer motor de inducción de corriente alterna, un aparato capaz de convertir de una forma determinada de energía mecánica en rotación. Eso permite alimentar un motor con corriente alterna antes de transformarse en corriente continua. Entonces, bien, ¿cómo se genera la corriente alterna? Entonces, Michael Faraday y su ley de inducción electromagnética descubrió que un conductor eléctrico moviéndose dentro de un campo magnético, que es un imán, o también moviendo el campo magnético alrededor del conductor, generaba una tensión o diferencia potencial entre los extremos del conductor, igual que una batería tiene una tensión entre dos de sus extremos. Y a su vez, si conectaba una carga creando un circuito, se generaba lo que llamó una corriente inducida. Y a su vez, Nikola Tesla ideó el primer motor de inducción de corriente alterna, que fundamentalmente consiste en que cuando se hace girar una espira dentro de un campo magnético por inducción electromagnética, se generaba en la misma espira una fuerza electromotriz que cambia de sentido tantas veces como gira la espira. Y como podemos observar en la imagen, se presencia el funcionamiento de un motor generador de corriente alterna y que se puede analizar y observar. Oscilación sinusoidal. Una señal sinusoidal o senoidal, A en función de T, tensión, P en función de T o corriente y T, se puede expresar matemáticamente según sus parámetros característicos como función del tiempo por medio de la siguiente ecuación. AT va a ser igual a su cero por el seno de WT más beta, donde a su cero viene siendo la amplitud en voltios o amperios, también llamado valor máximo o de pico. W, la pulsación en radianes segundos, T es el tiempo en segundos y beta el ángulo de fase inicial en radianes.
Dado que la velocidad angular es más interesante para matemáticos que para ingenieros, la fórmula anterior se suele expresar como AT es igual a su cero por el seno de 2pi ft más beta, donde f es la frecuencia de hercios o hertz que equivalen a la intensidad del periodo, que viene siendo f igual a 1 sobre t. Valores significativos de una señal sinusoidal. Tenemos entre estos valores el instantáneo, que es a sub t, es el que toma la ordenada en un instante t determinado. El valor pico a pico, que es la diferencia de su pico máximo positivo y su pico negativo. Dado que el valor máximo del seno de x es 1 positivo y el valor mínimo es 1 negativo, una señal sinusoidal que oscila entre a su cero positivo y a su cero negativo. Valor medio o AMET es el valor del área que forma con el eje de las abscisas partidos por su periodo. El valor medio se puede interpretar como el componente de continuo de la oscilación sinusoidal y se calcula a través de la ecuación AMET es igual a 2 a su 0 entre pi. Pico o cresta. El valor máximo de signo positivo que toma la oscilación sinusoidal del espectro electromagnético cada medio ciclo a partir del punto cero. Ese valor aumenta o disminuye a medida que la amplitud de A de la propia oscilación crece o decrece positivamente por encima del valor cero. Valor eficaz A. El valor se define como una corriente o tensión continua que produce los mismos efectos calóricos que su equivalente de alterna. A será igual a su 0 sobre raíz de 2. Tal y como se aprecia en la imagen, la gráfica representa la corriente alterna de una onda senoidal, en donde 1 es el valor del pico, 2 el valor pico a pico, 3 el valor eficaz y 4 el período. Ahí vemos cómo la curva crece primeramente, luego decrece hasta llegar a signos negativos y luego vuelve a crecer. La representación fasorial es una función sinusoidal que puede ser representada por un número complejo cuyo argumento crece linealmente con el tiempo, al que se denomina fasor o representación de Fresnel, que tendrá las siguientes características. Girará como una velocidad angular W. Su módulo será el valor máximo o el eficaz, según convenga de acuerdo a la situación. La razón de utilizar la representación fasorial está en la simplificación que ello supone. Matemáticamente, un fasor puede ser definido fácilmente por un número complejo, por lo que puede emplearse la teoría de cálculo de esos números para el análisis de sistemas de corrientes alternas. La corriente trifásica es una forma de corriente alterna que consta de tres formas de ondas sinusoides que están desfasadas entre sí en un ángulo de 120 grados. Este tipo de corriente es fundamental en la distribución de la energía eléctrica, especialmente en aplicaciones industriales y comerciales, debido a sus ventajas en términos de eficiencia y estabilidad. Las corrientes trifásicas se generan mediante alternadores, también conocidos como generadores síncronos. Estos dispositivos convierten energía mecánica en energía eléctrica. Un alternador trifásico típico tiene tres bobinas o grupo de bobinas enrolladas en un estator, que es la parte estacionaria del generador, a 120 grados eléctricos entre sí. Estas bobinas son excitadas por un rotor, que es la parte móvil del generador, que crea un campo magnético rotativo. El retorno de las corrientes generadas en cada una de las fases se conecta en un punto común llamado neutro. En un sistema equilibrado, las corrientes en las tres fases son iguales en magnitud, pero están desfasadas 120 grados, lo que hace que la suma de las corrientes en el neutro sea cero. Esto permite que el sistema funcione eficientemente usando solo tres cables conductores para el transporte de la energía. Características de la corriente alterna. A continuación indicamos algunas de las principales características de este tipo de corriente. Tenemos el transporte energético, donde la corriente trifásica permite transportar más potencia a mayores distancias con menos pérdida de energía. Esto se debe a que un sistema trifásico, la potencia es constante a lo largo del tiempo, a diferencia de un sistema monofásico donde la potencia varía.
Al utilizar 3 conductores en lugar de 1 o 2, se reduce la cantidad de material necesario para las líneas de transmisión, lo que también reduce el costo. Dirección del flujo. En la corriente trifásica, el voltaje en cada fase alterna su dirección periódicamente, lo que significa que la dirección del flujo de corriente cambia con el tiempo. Salida de electrones. Los cambios constantes en la dirección del flujo de corriente pueden causar calentamiento y desgaste en los conductores. Es crucial diseñar los sistemas de manera que disipen el calor efectivamente para evitar daños. Forma de onda. La forma de onda en un sistema trifásico suelen ser senoidales, pero también pueden ser triangulares dependiendo del tipo de carga y su aplicación. Origen. La corriente trifásica se origina en generadores de corriente alterna y se distribuye a través de redes eléctricas diseñadas para soportar cargas. Ahora vamos a hablar un poco sobre la aplicación. Generadores mecánicos rotativos. Los alternadores o generadores eléctricos que utilizan bobinas giratorias en un campo magnético producen corriente alterna con una forma de onda senoidal. Esto es debido a que la fuerza electromotriz inducida sigue una función seno del ángulo de la rotación. Estos generadores son comúnmente utilizados en plantas de energía eléctrica donde se requieren grandes cantidades de energía de manera eficiente. Tenemos los generadores electrónicos. Los osciladores LC utilizan un inductor y un condensador para crear una oscilación a una frecuencia natural. Esta oscilación produce una señal senoidal que puede ser amplificada. Son utilizados en aplicaciones donde se necesitan señales de alta frecuencia. Tenemos los osciladores de puente de Viena. Este tipo de osciladores utilizan un puente RC, que es resistor-capacitor, para controlar la frecuencia de oscilación. Es conocido por su estabilidad y precisión en la producción de señales senoidales. Y tenemos el oscilador de fase. Generan señales senoidales a partir de una onda cuadrada utilizando filtros pasabajos para suavizar la onda cuadrada y obtener una onda senoidal. Son útiles en aplicaciones de audio y radiofrecuencia. Ejemplos prácticos de uso. En la industria, las fábricas y plantas industriales utilizan motores y maquinaria que operan con corriente trifásica debido a su mayor eficiencia y potencia. Las redes de transmisión de energía eléctrica utilizan sistemas trifásicos para transportar electricidad desde las centrales eléctricas hasta las áreas urbanas y rurales. Aunque la corriente en los hogares es generalmente monofásica, los edificios grandes y oficinas suelen tener sistemas trifásicos para alimentar equipos grandes y sistemas de climatización. La corriente trifásica es esencial para el transporte eficiente de energía eléctrica en grandes sistemas y se utiliza en diversas aplicaciones industriales y comerciales, debido a sus características únicas y ventajas sobre la corriente monofásica. En conclusión, la corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica que varía periódicamente en magnitud y dirección siguiendo una onda sinusoidal. Fue explicada por la ley de inducción electromagnética de Faraday en 1831 y en 1888 Nikola Tesla desarrolló el primer motor de inducción de corriente alterna. La corriente alterna se genera moviendo conductores en un campo magnético, creando una tensión que varía de forma sinusoidal. Sus parámetros importantes incluyen el valor pico, medio y eficaz. La representación fasorial de la corriente alterna usando números complejos simplifica su análisis. En sistemas trifásicos se producen 3 corrientes desfasadas entre sí, permitiendo un transporte eficiente de energía en 3 cables. La corriente alterna es crucial para el transporte de energía a largas distancias y es generado tanto por alternadores mecánicos como por osciladores electrónicos, siendo esencial para la infraestructura eléctrica moderna. Muchas gracias.